Hola a todos los participantes, soy la abogada Virginia Casanova. Como dijo mi compañero Daniel Colina, pues vamos a hacer un recuento más o menos de todo lo que está sucediendo en la práctica en cuanto a los alquileres de vivienda y pues mencionando muy poco lo que se hace referencia también a los locales comerciales. Sabemos que actualmente en Venezuela existe un decreto que está bajo el número 4279 y publicado en Gaceta Oficial 41.956 de fecha 2 de septiembre del año en curso. En este decreto prácticamente se viene a hablar sobre la suspensión del canon de arrendamiento. Viene a suplir el decreto que se había dictado en el mes de marzo, a inicios de la pandemia más o menos, donde también se había hablado de la suspensión del canon. ¿Qué habla en sí este decreto? Tenemos que tener muy claro que desde marzo de este año en curso, por medio del Ejecutivo Nacional, se ha establecido la suspensión de los canos de arrendamiento en locales comerciales que no estén abriendo al público y la suspensión de canos de arrendamiento en caso de arrendamiento de vivienda de uso principal. Aquí hay que ser muy claros en el tema que se está hablando. ¿Por qué? Porque un local comercial que esté abriendo al público no entra dentro de este decreto. Hay muchas personas que, como decía mi compañero, ¿no? Queremos utilizar la ley, pero tergiversándola a nuestro favor, sabiendo que incluso pues no ayudamos a que nuestra sociedad progrese, que es lo que realmente pues nos debe importar a todos, ¿no? Nosotros estamos aquí con el fin de ayudar a que Venezuela realmente pues llegue a avanzar como sociedad, llegue a ser un país realmente donde se explote todas las cualidades humanas que tenemos los venezolanos, que realmente pues son muchas potencialidades, ¿no? ¿Qué pasa? Yo, si tengo un alquiler de un local comercial y desde marzo no lo he aperturado, yo puedo hablar con mi arrendador para manifestarle evidentemente que no voy a cancelar el canon de arrendamiento, o que lo voy a cancelar por partes, o que lo voy a cancelar una vez el decreto se venza. ¿Por qué? Porque no estoy aperturando mi local comercial. Pero si desde marzo yo no lo he aperturado y ahorita en septiembre yo decido aperturar el local comercial porque considero que ya están los medios idóneos para que yo pueda ejercer mi actividad comercial, automáticamente yo abro mi local comercial. Este decreto que se ha dictado por parte del Ejecutivo Nacional deja de tener aplicabilidad para mi caso. ¿Por qué? Porque voy a empezar a reactivar el local donde yo ejerzo mi actividad comercial. ¿Qué pasa con las viviendas? En las viviendas, pues evidentemente yo no voy a decir no voy a vivir en esa casa porque no estoy pagando canon, no. Evidentemente pues es tu vivienda principal y tú vas a estar viviendo allí. ¿Qué sucede? Como arrendatario, el decreto establece, no es que, mira, te van a exonerar el pago del canon de arrendamiento, tú no vas a pagar canon, vas a vivir un año gratis, porque prácticamente son 12 meses, desde marzo hasta marzo del año 2021, pues corren 12 meses, hay mucha gente y mucha mala información por parte también incluso de las redes sociales, de noticias que han tratado de tergiversar lo que verdaderamente establece el decreto, donde se dice, bueno, prácticamente no vas a pagar canon, vive tranquilo allí y vas a tener un año gratis. Y realmente no es así. El decreto establece la suspensión del canon de arrendamiento. Es decir, si tú estás arrendado en una vivienda y esa es tu vivienda principal, allí tú vives con tu familia, evidentemente tú vas a tener o vas a gozar del derecho que te establece este decreto, ¿sí? Y esa suspensión no es que sea una suspensión arbitraria, de decir yo, bueno, yo soy arrendatario, salió este decreto, yo simplemente le digo a mi arrendador, no me vuelve a ver la cara hasta marzo del 2021, yo no le voy a pagar nada, no. O sea, es ser consciente. Cuando se habla de la suspensión hay que diferenciar este tipo de terminología. Si el decreto estableciera exoneración, evidentemente yo entiendo que no tengo que pagar canon de arrendamiento. ¿Por qué? Porque me están exonerando. Es buscar la etimología de las palabras. En este caso, el decreto nos habla es de suspensión del canon de arrendamiento. Por lo tanto, cuando se habla o se busca qué es la palabra suspensión, entendemos que es por un lapso determinado que yo no voy a pagar el canon de arrendamiento, pero que una vez vencido ese lapso yo tengo la obligación de cancelar todo lo que dejé de cancelar.
Por eso, una de las recomendaciones que desde nuestra firma de abogados le hacemos a cada uno de los arrendatarios es llegar a un acuerdo con el arrendador, porque, o sea, aquí en Venezuela sabemos que las personas no arrendan inmuebles porque, bueno, sí, que chévere, yo quiero arrendar y a pesar de que la ley no me favorece, pues yo voy a arrendar. No, es saber de que, bueno, la mayoría de los arrendadores colocan su inmueble a disposición de esta figura de arrendamiento es porque, bueno, la situación económica del país los ha llevado a esto. Y pues evidentemente yo tengo que entender que yo estoy viviendo como arrendataria en un inmueble que no es de mi propiedad y que si el arrendador me lo entregó por medio de esta figura jurídica es porque él también necesita un provecho o un fruto económico a raíz de esta relación. Entonces, por lo tanto, yo tengo que entender que tengo que hablar, dialogar, conversar con el arrendador y llegar a un acuerdo, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros firmamos un contrato de arrendamiento, existe una manifestación de voluntad entre las partes, ¿sí? Y durante la relación arrendaticia entre arrendador y arrendatario, lo más importante es que esa manifestación de voluntad fluya y pues pueda llevar a generar unas conversaciones entre personas de la manera más civilizada posible, ¿sí? La mayoría de los casos que yo conozco de arrendamiento, pues tristemente juega la viveza criolla, como vulgarmente se dice en los venezolanos, de saber de que, bueno, yo busco cómo aprovecharme, después que yo esté en esa casa, yo sé que nadie me va a sacar, y entonces todo el mundo empieza a ver cómo perjudica al arrendador, cuando realmente debemos saber de que la idea, pues, es dialogar entre las partes y llegar a un acuerdo, llegar a un consenso que beneficie a ambos. Nuestro consejo siempre ha sido, bueno, dialogar, llegar a un acuerdo, manifestarle al arrendador la situación. Para nadie es un secreto que aquí en Venezuela muy pocos arrendamientos se cancelan o se han establecido en los contratos en bolívares. La mayoría de las personas lo ha establecido en divisa extranjera. Entonces, pues obviamente sabemos que en esta situación pandemia, que no es una situación que solamente perjudica a Venezuela, sino al mundo entero, pues muchas personas han quedado desempleadas, a muchas personas pues tenían o trabajaban en diferentes situaciones, en diferentes trabajos, tenían 2, 3 trabajos en un día y pues bueno, la economía los llevaba a eso y ahorita pues con la situación de que muchas veces pues no se puede salir a la calle, de que hay locales que no están autorizados para abrir y todo eso, pues ha llevado a que el ingreso económico familiar pues disminuya. Por lo tanto, pues bueno, lo ideal es llegar a un acuerdo, manifestarle al arrendador la situación en la que se está y pues ir cancelando progresivamente. La ley nos habla de que se puede crear incluso un contrato provisional por este lapso que tiene vigencia el decreto para establecer cómo se va a cancelar el canon. Pero evidentemente para poder establecer ese contrato pues tiene que haber acuerdo entre las partes. Yo arrendatario no puedo establecer de manera unilateral cómo voy a pagar el canon de arrendamiento, ni el arrendador puede establecer de manera unilateral cómo me lo tienen que cancelar. Pero sí, recordemos que cuando se hace un acuerdo pues es voluntad de dos partes y por lo tanto ambas partes pues tienen que ceder para que pues pueda manejarse de la forma correcta pues la relación arrendaticia. Entonces, bueno, una de las cosas primordiales y lo que incentivamos es a que exista ese acuerdo y no se dejen acumular tantos cánones de arrendamiento. Si bien es cierto, el decreto establece que una vez vencido este lapso, el arrendador no puede exigir todos los meses completos, pues el arrendador sí tiene derecho a ir exigiendo progresivamente. Entonces imagínate, si tú tienes un canon de arrendamiento en moneda extranjera, dejas acumular 12 meses, obviamente cuando tengas que cancelarlo van a ser sumas exorbitantes de dinero. Estemos claros que si bien es cierto, los contratos de arrendamiento estén establecidos en moneda extranjera, pues tú no estás obligado a cancelar en moneda extranjera. Puedes cancelar conforme a la tasa que establezca el Banco Central de Venezuela. Es decir, si tú tienes un contrato de arrendamiento equivalente a $100, tú vas a cancelar como esté el cambio del día según el Banco Central de Venezuela. La ley no obliga a cancelar en divisas, sino a cancelar en bolívares al cambio. Pero imagínate, 12 meses acumulados, cancelarlos en bolívares al cambio, pues es bastante considerable. Y estemos claros que una vez se vence este decreto, si todavía seguimos con la pandemia, pues imagínate, vamos a estar en ese vaivén, cuántos meses se van a acumular, y lo ideal pues es no perjudicarnos entre nosotros, sino buscar la forma siempre de generar una solución, ¿sí? Por lo tanto, pues el acuerdo es lo más importante. Debemos estar claros también de que el decreto establece que no se prohíbe como tal, vuelve a reiterar el decreto anterior,
donde se prohíben los desalojos judiciales. Aquí en Venezuela ya tenemos bastante tiempo donde los desalojos pues están prohibidos, ¿sí? En el caso de vivienda principal pues es un poco más delicado porque la ley de vivienda establece de forma clara que si la persona arrendataria no tiene un lugar donde irse, el SUNDE, que es el SUNAVI, que es el organismo rector en el caso de arrendamientos de vivienda, tiene que buscarle un refugio a la familia que queda desamparada. Y hasta que ese refugio no aparezca, esa familia que estaba en condición de arrendataria no se va del inmueble. Entonces, pues imagínate, sabemos que en la práctica, desde que salió la ley, pues no se han creado ningún tipo de refugio aquí en Venezuela para favorecer a las familias arrendatarias. Entonces, pues sucede que las personas, los arrendadores, agotan la vía administrativa ante SUNAVI, agotan la vía judicial ante los tribunales, hay una sentencia definitivamente firme de desalojo hacia el arrendatario, pero hasta que SUNAVI no consigue un refugio, esa familia no se va. Entonces, pues evidentemente sucede que pasa el tiempo, la familia sigue viviendo allí, el arrendador está en la necesidad de ocupar ese inmueble y en la práctica pues vemos que así tú tengas sentencias firmes, así tú tengas infinidades de procedimientos administrativos a tu favor, no logras desalojar. Entonces pues todo esto realmente es una situación que es bastante compleja y que pues tenemos que buscar la forma de siempre solucionar, vuelvo y les digo como les he dicho desde el principio, por medio de acuerdo entre las partes, ya que cuando se genera este tipo de conflicto, pues quedamos en esa situación de que aunque tengamos la propiedad del inmueble, no podemos ejercerla. Entonces, lo que realmente se busca en estos tiempos pues, es que ambas partes sean conscientes, que en estos acuerdos ambas partes cedan y se genere pues, realmente una garantía para ambas partes. Tenemos que tener claro también que el decreto como tal establece que si, por ejemplo, se vive el inmueble que se tiene en alquiler, en el caso de las viviendas, es un inmueble de propiedad horizontal, llámese usted, por ejemplo, un conjunto cerrado de viviendas o unos apartamentos cerrados, ¿sí? Y dentro del contrato como tal se estableció que todo lo que es el pago del condominio, los aportes que se hacen por gas doméstico, por electricidad, por todo esto, es a costa del arrendatario. El decreto le da la facultad al arrendatario de decir, oye, ya va, no tengo para cancelar el canon, tampoco tengo para cancelar esto. Y el arrendatario puede disponer no cancelar ninguna de las cosas que se hayan establecido que tiene que cancelar el arrendatario. Pero no exonera al arrendador de la obligación de cancelar estas deudas. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquí obviamente el decreto deja como débil jurídico a los arrendadores, que pues en condiciones estaría perjudicado, ya que en principio no estaría recibiendo un canon de arrendamiento. Y encima pues le tocaría acarrear con las deudas que inicialmente le correspondían al arrendatario. Entonces pues obviamente todas estas situaciones tenemos que tenerlas presentes. Si tú eres arrendador y tu arrendatario no quiere cancelar estas obligaciones ya pactadas, tienes que asumir este tipo de obligaciones y cubrirlas tú como arrendador. Es una de las cláusulas que yo considero, desde el punto de vista muy personal, que es una cláusula que realmente pues, va en contra del arrendador, ¿sí? Porque, vuelvo y les digo, si el arrendador vive del canon de arrendamiento y no se lo están cancelando, encima tiene que cancelar obligaciones que le correspondían al arrendatario. Entonces es como una cláusula que realmente es muy parcial, pero a beneficio del arrendatario. Otra de las cosas que establece el decreto como tal es que ante cualquier inconveniente o situación que se presente en la práctica donde no lleguen a un acuerdo entre las partes, se tienen que acudir a los organismos respectivos. ¿Cuáles son los organismos respectivos? Como les había dicho, SUNAVI para los casos de viviendas principales, ¿sí? Y el SUNDE en el caso de los locales comerciales.
¿Qué sucede en la práctica? El decreto lo deja así establecido, pero en la práctica es que por ser organismos administrativos, ellos no están aperturando actualmente en Venezuela. Y como no están aperturando, solamente se han habilitado números telefónicos y correos electrónicos para dejar por medio de esas vías las notificaciones pertinentes, pero esas notificaciones están quedando prácticamente en el aire, porque se están enviando los correos, pero no hay respuesta por parte de los organismos. Realmente, siéndoles muy sincera, porque bueno, como dijo mi compañero Daniel Colina, aquí se trata de mostrarles realmente la práctica, los números telefónicos que dejaron, existen personas muy grotescas a la hora de responder, no te dan una respuesta, no te dan una solución real ante la situación, y pues asumen que todas las personas que llaman son personas que ya saben el decreto, que lo conocen, cuando realmente pues todos sabemos que los arrendatarios o los arrendadores muy pocos conocen la norma, solamente se dejan llevar por lo que dice la noticia. Entonces imagínate cómo tú le das respuesta a personas que no conocen la ley, asumiendo que sí lo saben. Es como dicen por allí, ¿no? Un dicho muy conocido: tratamos iguales a los desiguales. O sea, una persona que no conoce la normativa legal, yo no le puedo hablar como si lo conociera. Entonces, pues vemos que en estos organismos administrativos no existe una buena respuesta por parte de las personas que allí laboran. Debemos saber también que otra cosa muy importante es que el hecho de que cuando se establece el canon de arrendamiento en moneda extranjera, estos organismos, si bien es cierto la ley lo prohíbe, ellos hacen caso omiso a esto, y si las partes manifestaron su voluntad de estar de acuerdo en ese pago del canon, los organismos no se meten en decir, mira, ¿sabes qué? Ese canon no se puede cancelar, la ley lo prohíbe. No, ellos respetan mucho lo que las partes han acordado. Entonces, pues es muy importante dejarles claro, especialmente a los arrendatarios, que si ustedes firmaron un contrato de arrendamiento donde se establece el pago del canon en divisas, ustedes no pueden ir al organismo y decir, mira, ¿sabes qué? Tengo 6 meses cancelando 300, 400 dólares, 200 dólares, 100 mil pesos por canon de arrendamiento. Y resulta que yo me acabo de enterar que la ley prohíbe el pago en divisas, entonces yo ya no voy a cancelar ese canon, yo quiero que ustedes vayan y me establezcan un canon conforme a la ley. O sea, no. Recordemos que si ustedes manifestaron la voluntad de pagar ese canon, tienen que cancelarlo, porque el contrato como tal, el acuerdo entre las partes y estos organismos rectores son muy protectores de esa manifestación de voluntad. Otra cosa fuera, como decía mi compañero Dani, que se haya planteado un canon en divisas y de la noche a la mañana, en bolívares, perdón, y de la noche a la mañana te lo quieran subir a divisas exorbitantes. Ahí sí, el organismo rector entra en defensa de los derechos del arrendatario. Debemos saber que dentro de este decreto como tal, pues hay que no solamente quedarnos con lo que alimenta la noticia, no solamente quedarnos con lo que se escucha por las redes, sino realmente pues tomarnos el tiempo de leer los pocos artículos que el decreto establece y buscar la forma de traer justicia en medio de la situación. Ya que, bueno, este decreto, vuelvo y les digo, en muy poco beneficia a los arrendadores, siendo muy sincera, en muy poco los beneficia, y pues la idea es saber de que, bueno, si tú eres propietario de un inmueble, tienes derecho sobre ese inmueble, y este decreto pues no te lo respalda de ninguna manera. Entonces, pues la idea es resguardar los derechos de ambas partes y saber que la idea, o sea, siempre es que tú, arrendatario, reconozcas que, bueno, que tienes el uso y el goce de ese inmueble, pero que ese inmueble no es tuyo. El hecho de que tú vivas ahí no quiere decir que ese inmueble sea tuyo. Ese inmueble tiene un propietario y tú tienes que respetar ese derecho que hay allí. Otra de las cosas que se me había pasado a manifestarle es que si, por ejemplo, el arrendatario debía diciembre del 2019, debía enero, debía febrero y salió el decreto en marzo, esos meses que el arrendatario debía tampoco se pueden exigir en este tiempo de vigencia del decreto, ya que el decreto ampara las deudas existentes y las deudas que estaban en tiempo anterior al decreto.
Entonces, bueno, esto nos lleva a seguir demostrando que realmente pues, es un decreto que viene mucho en beneficio del arrendador. Quedamos abiertos a cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan. Realmente pues es un tema que es bastante, que genera bastante conflicto actualmente, ya que bueno, tenemos que colocar en una balanza tanto los derechos del arrendador como los derechos del arrendatario y tratar de llegar a una igualdad entre ambos, porque realmente pues la idea, como siempre, pues es buscar sacar nuestra mejor parte de sí mismos como seres humanos, es buscar garantizarle a ambas partes, pues, los derechos que tienen, los derechos que son inherentes a su propia persona y a cada uno de los bienes que tienen, ¿no? Espero que, bueno, se hayan aclarado unas dudas referentes a este tema y que de verdad, pues, sea de bendición para ustedes, pues, la información aquí suministrada. Quedamos, vuelvo y les repito, abiertos a cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de duda. Y decidimos hacer el curso por medio de este video, ya que, bueno, para nadie es un secreto que el sistema eléctrico y el sistema de internet pues ha estado fatal, estos servicios, y pues no es seguir aplazando el curso, sino realmente pues darles a ustedes un poco del conocimiento que tenemos, ¿no? De nada sirve pues tener un conocimiento, pero tenerlo como en egoísmo, sino que por el contrario, pues darle a los demás un poco de lo que sabemos, ¿no? Eso creo que es algo que como seres humanos debemos aprender y debemos ayudar a los demás, porque bueno, la idea es buscar un mejor país, es buscar un mejor mundo y buscar mejores seres humanos para esta hermosa tierra que Dios nos regala. Dios me les bendiga.